Radio Volkswagen, el podcast que te escucha. Bienvenidos a otro episodio de Radio Volkswagen. Hoy iniciamos la segunda temporada del podcast. Mi nombre es Lups y esta vez traemos un tema que muchas personas nos han preguntado. ¿Cómo es trabajar en Volkswagen? ¿Es verdad que dentro de la planta hay una gasolinería y que tienen un lago? Estas preguntas y muchas más las responderán los invitados de hoy. Y hablando de invitados, me gustaría presentarles a Kai Linnenkohl, Vicepresidente de Recursos, Humanos y Organización, y a Jesús Sobero, Director de Personal. Ponte cómodo, estás en Radio Volkswagen. ¡Comenzamos! Volkswagen. Hello Loops, I'm glad to be here with you to talk about this great company that I have been part of the group for 23 years. I would never have imagined that I would have to be in charge of an area as important as human resources in the midst of the pandemic. I think nobody would have imagined it. Right, Juju? Hola, Loops. Totalmente de acuerdo, Kai. De todos los retos que visualizaba en mi cabeza, no lo tenía en el radar. But I have to say that I'm very satisfied with the very professional and well-organized team that we have to respond to emergencies at Volkswagen de México. Now I have many more reasons to reaffirm that we are a great company to work for. And I thank you very much for the space to share what means to work at Volkswagen de México and how we faced this new normality. Volkswagen comienza operaciones en México en 1964, en Jalostoc, Estado de México. Y en 1967 inician las operaciones en Puebla, dándole vida a Bocho como su primer auto ensamblado en Puebla. Es la planta más grande del grupo, después de la planta de Alemania. Cuenta con una superficie de 310 hectáreas, que equivalen a 436 canchas de fútbol. En la planta se fabrican los modelos Jetta, Golf y T1. Tan solo en la planta de Puebla se tienen más de 13,000 trabajadores. Estás en Radio Volkswagen, el podcast que te escucha. I would like to tell you how I got to the group and my career path until Volkswagen de México. Well, I started 23 years ago after my lawyer degree in the planta of Kassel in the middle of Germany. This was the component planta, and I started there in the first steps in the human resource department as a company labor lawyer. And after 5 years in Kassel, I moved to Wolfsburg, our headquarters, and went to an affiliate company called Auto 5000. This was a car manufacturing company. The company was existing 8 or 9 years and was producing our products Touran and Tiguan. I also made my steps there in the human resource department in different projects and different responsibilities. So that I decided after 6 years to join the R&D department, research and development, also in Wolfsburg, to change from the production side to the development side, but also as an HR officer, as a manager. I became a manager there, and so I had different leading positions there, even also the responsibility for the caring of all the managers. After 6 years in the research and development department in Wolfsburg, I moved again back to the component in Wolfsburg, where I stayed 1.5 years, and then the group asked me to join an affiliate company, the IAV GmbH in Berlin. This is Volkswagen is a shareholder for 50% of this company, and I went there first as a HR director
and after half a year I stepped further to the presidency of human resource. Yes, 5 years later, the group offered me the position of the Vicepresident of Human Resource in Mexico, Volkswagen in Mexico. Why? Because in earlier days I said several times that I was very interested to work in the group in other countries. And I was open for all countries, but as the decision was made to go to Volkswagen in Mexico, I was really happy. And so even now I'm very happy to be here and to be your colleague in Volkswagen in Mexico. Uy, pues definitivamente el tiempo pasa muy rápido. Yo tengo aproximadamente unos 17 años trabajando para Volkswagen de México. Como todos los que crecimos en Puebla, Volkswagen fue siempre como una especie de ícono omnipresente. El sueño de todo estudiante era poder trabajar en Volkswagen. Recuerdo muy bien que en la universidad estudiamos muchos casos donde invariablemente el nombre de Volkswagen salía a relucir como un sinónimo de grandeza, de empresa multinacional, de primer nivel, con las mejores prácticas de negocio. Yo comencé mi carrera laboral en una compañía norteamericana de alta tecnología. Sin embargo, siempre tuve buenos amigos que trabajaban dentro de Volkswagen de México. En alguna ocasión me recomendaron para una posición que sonaba muy atractiva. Era ser el manager del área de Customer Care para la marca Volkswagen. Y decidí participar en el proceso de reclutamiento y total, pues no perdía nada. Y resulté ser el elegido. En verdad, no lo podía creer. Y así comenzó mi carrera en esta maravillosa empresa, donde pues la primera mitad de mi trayectoria la tuve dentro del área comercial y la segunda etapa la he tenido en Recursos Humanos. Y me siento muy orgulloso de decir que somos una gran empresa para trabajar y hoy más que nunca estoy seguro de esto. Ante esta situación que nos trajo la pandemia, claro que nos ha retado profesionalmente, pero también ha fortalecido nuestros vínculos internamente, permitiéndonos estar enfocados y generar un ambiente estable para nuestros colaboradores en una empresa que ha trabajado durante semanas para implementar las más altas medidas de seguridad e higiene para que ellos se sientan confiados en el regreso al trabajo. Pero hablando un poquito también de cosas diferentes a COVID-19, tenemos prácticas súper padres que hemos venido incorporando en los últimos años y que me encantaría compartir con tu auditorio. Como, por ejemplo, ¿sabías, Loops, que tenemos implementados distintos esquemas de trabajo flexible? Como por ejemplo horarios escalonados y home office. Pero uno que me encanta es el tiempo de nuestras colaboradoras que acaban de ser mamás. Además de sus 3 meses por ley, les damos un cuarto mes para que pasen más tiempo en casa con el nuevo integrante de la familia y después de ello tienen la opción de solicitar hasta 3 meses más para pasar con sus bebés. Y además pueden tomar sus vacaciones. Te estoy hablando de 20 días en promedio. Es decir, pasan aproximadamente 5 meses con sus hijos y al regresar pueden hacer uso de las salas de lactancia y claro que para los papás también tenemos días adicionales a los que ya de por sí tienen por ley. Esto lo hacemos como apoyo a la igualdad de género, que es uno de los valores importantes que promovemos como empresa. Para Volkswagen de México el concepto de familia es súper importante y así lo reflejamos en nuestras políticas. Something what I really like about Volkswagen in Mexico is that we promote the balance between the personal and professional life of our collaborators. Do you know that the sports units of Volkswagen family, it has 4 soccer fields, a baseball field, front-end courts, a beach volleyball court, tennis courts, squash, basketball, a heated Olympic-sized pool, a well-equipped gym and even physiotherapy area. And not only for our collaborators, but for their families. And on the weekend, there's a delicious buffet. Well, for now, it is closed due to the pandemic. But I will be happy to return after that. I love to see our people in the afternoons or weekends in the palapas and the grills, living together or doing tournaments among friends
you really realize that we are Volkswagen family. ¿Sabes qué es lo mejor de Volkswagen de México? Que piensa siempre en nosotros, en la gente. Si vas a la planta, encuentras farmacia, bancos, cafetería, todo pensando en que el personal se sienta en casa y tenga oportunidad de hacer ciertos trámites dentro de su jornada laboral. Y lo más importante, con seguridad, que hoy en día es un tema que a todos nos preocupa mucho. Por ejemplo, tenemos también la visita de Agua de Puebla una vez al mes, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para sacar la licencia, en fin. Les tratamos de hacer fácil su organización y que cuando salgan de planta realmente tengan tiempo de dedicarse a sus hobbies personales, a su familia. We want our people work happily. We know that a happy collaborator is a motivated collaborator, and that is why we work to offer them friendly workspaces, and we help them take care of themselves too. We give them the tools, and we know that they are very responsible and take all these opportunities. Así es, ¿y sabes qué, Kai? Hablando de oportunidades, me gustaría compartir con Lups y su auditorio algo que venimos haciendo desde hace años en conjunto con nuestra gente y que son planes de capacitación y desarrollo muy robustos. La tendencia ha cambiado en todos los sentidos. Tal vez hace años los jefes determinaban en qué se debía desarrollar cada uno y pues así era. Hoy se construye en conjunto, con pláticas abiertas y constructivas entre jefe y colaborador. Y todo el plan de capacitación realmente sirve de base para un plan de crecimiento profesional en la que tú tienes muy claro qué debes hacer para dar el siguiente paso en tu vida laboral, sea cual sea. Algunos enfocados tal vez en el proceso de liderazgo con miras a una gerencia, otros a lo mejor en reforzar la especialidad y algunos más preparándose, por ejemplo, para una internacionalización. It is true. Today we have collaborators in China, Germany, USA, Argentina, Brazil, Ireland, Spain. Being a global company allows us to move between plants, motivating our high-performance collaborators to have new experience that help them to be more creative, build networks with their colleagues from other plants, work as a team with them and establish a network of contacts that give added value to the whole company. Como dice Kai, nos hemos dado cuenta que la participación intercultural, entre otras cosas, promueve la iniciativa y la creatividad. Lo pudimos ver en días pasados. De pronto nuestros especialistas de desarrollo técnico hicieron respiradores, dispositivos para no tocar superficies, dispensadores de alcohol, caretas de protección que donamos a personal médico en Puebla. Con todo ello, lo que quiero recalcar es que somos una empresa con gente muy innovadora, vanguardista y resiliente. And with very responsible collaborators. Last week, we started with a return to training and maintenance activities at the plant to be ready for when we can restart activities. And I have to say that all the people have followed the security and hygiene measures by the book. Do you know that we implemented more than 100? We share information with our collaborators, for which we created an internal campaign phrase that is called "Me for you, you for me." Each of us knows what to do and how to do it, and they also share it with their families. I had the opportunity to visit our staff in the production halls during the training session to deliver their safety kits that included a mouthpiece, a thermometer, a device that we were already talking about was designed by our specialist and is used to avoid touching surface and avoid infections, and a lot of information about how to take care of the COVID-19. Pues, ¿qué te parece, mi Lups? La verdad, Volkswagen de México es una empresa que brinda oportunidades, que te permite hacer carrera, que valora la diversidad y el talento. Nos va a dar mucho gusto que más adelante nos visites para poder compartirte en vivo todo lo que te platicamos hoy.
Y contestando tus preguntas del principio, sí tenemos un lago hermoso y también una gasolinera. ¿Que cómo es trabajar en Volkswagen de México? Es retador y desafiante, pero sobre todo muy estimulante. Imagínate, con todo lo que te contamos, ¿cómo no sentirte orgulloso de formar parte del equipo de profesionales en Volkswagen? So, muchas gracias, Loops, to you all. Really great that you shared this discussion, the informations. Please stay healthy and let's be again the Volkswagen family. Muchas gracias. Volkswagen. Sin duda el programa de hoy ayudó a aclarar las dudas de muchos. Con todo lo que nos platicaron Kai y Jesús, Volkswagen es uno de los mejores lugares para trabajar, un lugar diferente y divertido, sobre todo con estas iniciativas que llevan años implementando por el bienestar de sus colaboradores. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la siguiente semana con otro episodio. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y comentarnos todo lo que quieran saber del mundo de Volkswagen. Esto fue Radio Volkswagen. ¡Adiós! Radio Volkswagen, el podcast que te escucha. Volkswagen.